Tenemos allí en línea a nuestro invitado, que es Vicente de Merlo, que es valenciano, que nació en 1955 y que es indólogo, además es conocedor de tradiciones tales como el hinduismo, el yoga, el budismo, y en particular es considerado el mayor exponente de la difusión de la sabiduría de Sri Aurobindo y Madre en habla hispana. Así que bueno, buenas tardes para nosotros, Vicente, buenas noches seguramente para vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Valencia, si es que estás en Valencia? Buenas noches, Gerardo. Estoy en Barcelona, aunque nací en ¿En Valencia. Barcelona? Bien. Como bien has dicho, llevo ya 23 años viviendo en Barcelona. Ah, bueno. Excelente. Bueno. Bueno, nosotros de Brasil damos la bienvenida a nuestro hermano de muchos años y he recibido sus libros con la firma de él y era un sueño antiguo unir Latinoamérica con Vicente. Gracias, Marcelo. El sueño empieza a cumplirse. Por Dios y por la Madre Victoria. Bueno, excelente, excelente. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pregunta, Vicente. Bueno, yo empiezo preguntando cómo Vicente recibió el primer contacto con Sri Aurobindo. ¿En qué momento de su vida? Pues hace tantos años ya que me cuesta recordar la fecha exacta, pero en Valencia, donde entonces sí que vivía, había un centro que se llamaba justamente Centro Aurobindo, y de hecho empecé allí a practicar mis primeras clases de yoga y con su director nos fuimos a la India por primera vez. Y de todo lo que visitamos en la India, a mí personalmente el impacto más fuerte que se produjo fue en el ashram de Pondicherry, de Sri Aurobindo, allí cerca del Samadhi, para los que lo conocéis, donde se reveló inmediatamente que se trataba de un lugar sagrado, de un lugar de poder, con una alta vibración que permitía entrar en un silencio y en una paz profundísimos, sin hacer nada prácticamente, porque toda la atmósfera estaba impregnada de una luz muy especial. Bueno. Y después, cuando estuve pensando sobre qué realizar mi tesis doctoral en filosofía, el primer nombre que me vino, como atraído magnéticamente por la semilla que había quedado de mi primera estancia en Pondicherry, empecé a dar los pasos necesarios para realizar la tesis sobre él y conseguí una beca para estar 2 años investigando allí en el ashram y en Mumbai, Bombay. Esos fueron mis 2 primeros contactos, y esa segunda vez, cuando pude estar durante 2 años seguidos en el ashram, la verdad es que fue una experiencia totalmente transformadora y que cambió mi vida en un antes y un después. Estoy hablando de hace unos 30 y tantos años, hace ya años. Bueno, Vicente, yo puedo decirte que he leído sus libros. Y uno en particular se fue traducido al portugués, que es el ensinamento de Sri Aurobindo. Vida, vida y cotidiano. Que en España hay otro nombre de este libro. Y ahí tú cuenta para nosotros toda su experiencia en este momento, ¿no? ¿Es verdad? Sí, el título creo que es el mismo. El título que apareció aquí en España es Las enseñanzas de Sri Aurobindo. Por tanto, creo que coincide con la traducción al portugués o al brasileiro, ¿no? Sí, sí. Sí, el título creo que es el mismo. ¿Y cómo vos miras el momento de esta obra enfrentando esta pandemia?
que todos nosotros estamos ahí teniendo que posicionarnos desde madre. ¿Cómo piensas? Porque yo tengo leído tus escritos recién hablando de los dos lados, de las dos situaciones, con la vacuna y no con vacuna. No podría tirarte de este juguete. ¿Cómo piensas eso? Vaya pregunta para casi empezar, Marcelo, pero con mucho gusto doy mi opinión. La relación no es fácil. Yo creo que algunos de los presentes no hemos hablado todavía sobre Sri Aurobindo y por tanto no sé si puedo suponer algunos de los conceptos fundamentales de su enseñanza. Pero por si acaso muy brevemente diría que Sri Aurobindo... Puedes empezar con eso, por favor, porque hay muchos que no lo conocen y es una gran oportunidad de abrir una verdadera exposición. Vale, pues bueno, sabéis que nace en 1872 y entra en Mahasamadhi, es decir, muere en 1950, para situarnos un poco. Por tanto, toda la primera mitad del siglo XX, desde las primeras décadas que empieza a escribir sus grandes obras como La vida divina. Pero resumiendo mucho, para responder a la pregunta que planteaba Marcelo, tan importante y tan interesante, me iba a centrar en la noción de la necesidad de una transformación integral muy profunda. Una transformación integral que Sri Aurobindo dividía en tres partes o mostraba tres aspectos de esa transformación. A la primera le llamaba una transformación anímica o psíquica. Bueno, él hablaba del psychic being, pero yo prefiero traducirlo como ser anímico porque se está refiriendo al alma individual y no a algo psíquico, psicológico, parapsicológico. La primera transformación consistía en dejar de identificarnos con el ego, con el que estamos identificados la mayor parte del tiempo, la mayor parte de nosotros, y descubrir nuestro verdadero ser anímico, nuestra verdadera alma, que es una chispa o más bien una llama de lo divino en nosotros. Es nuestro ser central en la encarnación. Por tanto, primera transformación anímica, descubrir el ser anímico y que sea él, ella, el alma, una hija de la Madre Divina y no el ego, quien lleva las riendas de nuestra vida. Y el alma se caracteriza, la presencia del alma puede detectarse porque tiene un sabor particular, porque es puro amor, es puro gozo, es pura compasión, es pura luz. Una segunda transformación es lo que Sri Aurobindo llamaba transformación espiritual. Y con eso se refería a que nuestra mente, nuestra conciencia mental, se abra a la existencia de campos de conciencia, energía más elevados de aquellos con los que habitualmente entramos en contacto. Sri Aurobindo distinguió más allá de la mente racional, una mente superior, la mente iluminada, la mente intuitiva y la sobremente. Pues bien, transformación espiritual, la segunda de ellas, consiste en un abrirse, un ascender a esos planos superiores y un ayudar al descenso e integrando en nosotros esa nueva conciencia, energía. Hasta aquí, dice Sri Aurobindo, es algo que se ha conocido en todas las tradiciones espirituales auténticas. La transformación anímica da a la figura arquetípica del santo, la transformación espiritual, porque es el despertar de un nuevo conocimiento, abriendo la mente a planos superiores de la conciencia, equivale al verdadero místico y al sabio espiritual. Hasta aquí todas las tradiciones de la humanidad han conocido personas que han tenido esas realizaciones y esa transformación personal. Lo verdaderamente novedoso de Sri Aurobindo sería la tercera transformación, que es la que denomina transformación supramental. Y con eso entramos en su concepto central, ¿no? La idea de la supermente.
La supermente sería algo así como la inteligencia amorosa infinita, la mente, la conciencia, la inteligencia de Brahman, por utilizar este término del hinduismo. Lo que sucede es que hasta el momento no se habría manifestado en la Tierra, en los seres humanos. Y todo el esfuerzo de Sri Aurobindo y madre, Mirra Alfasa, su compañera espiritual, consistiría justamente en ese abrirse, elevarse hasta la conciencia energía supramental y ayudar a su descenso transformador. De momento lo dejaría aquí para que sea más diálogo, pero eso nos muestra la importancia de esas tres transformaciones. Que sea lo supramental, Sri Aurobindo no dejó de intentar explicarlo, pero llegó un momento en que ante la pregunta de un discípulo exclamó: bueno, llevo 40 años intentando expresar qué es la supermente, la verdad conciencia supramental, la luz supramental, el poder supramental. Lo que sucede es que es tan difícil para la mente comprenderlo como para los simios prehomínidos sería entender la teoría de la relatividad de Einstein. Así es que lo más importante es que nos abramos y nos entreguemos a lo divino con sinceridad, con autenticidad, y a ese descenso que los tiempos estarían indicando que la humanidad está madura para ello, y a partir de ahí ya comprenderemos experiencialmente en qué consiste la conciencia energía supramental. Sri Aurobindo y Mirra Alfasa, madre, hablan del proceso que ellos mismos habrían gozado de transformación supramental. Supramentalización de su mente, supramentalización de las emociones y de lo que Sri Aurobindo denomina el vital, pero la dificultad se mostró mayor cuando la luz supramental llegó al cuerpo físico y sobre todo al subconsciente. Subconsciente no solo personal, sino de la humanidad, inconsciente colectivo, por decirlo en terminología junguiana de Jung. Hasta ese momento la transformación supramental había sido personal. En 1956, cuando Sri Aurobindo ya ha dejado el cuerpo físico para trabajar conscientemente desde el otro velo, hay un momento muy hermoso en que Sri Aurobindo, antes de morir, le dice a Mirra Alfasa: alguno de los dos tenemos que partir a la otra parte del velo para desde allí poder colaborar con quien se quede aquí y realizar juntos la transformación. Y Mirra Alfasa, madre, que era una mística, ocultista, yogi, que salía del cuerpo a voluntad desde la adolescencia, que tenía poderes psíquicos de todo tipo, le dijo: no pasa nada, yo estoy acostumbrada a salir del cuerpo, si dices que uno de los dos necesita ir a la otra parte del velo, creo que debo ser yo quien me vaya. Y Sri Aurobindo le dijo: no, tengo que irme yo, porque tu cuerpo físico está más preparado para el momento en que la transformación supramental llegue a nivel físico. Y en los últimos años de su vida, los últimos 10 o 15, madre, Mirra Alfasa, empezó a hablar de un yoga celular, de un yoga de las células, como si esa transformación supramental estuviese llegando realmente a nivel celular. En 1956, según madre, se habría producido la primera manifestación colectiva de la conciencia energía supramental, como si por primera vez anclase, podríamos decir, en el aura del planeta. A partir de ahí, lentamente, sin poder establecer fechas de a lo largo de cuánto tiempo se iría desarrollando y en qué medida, comenzaría un proceso de transformación profunda de toda la humanidad. Fijaros que en los años 60 la transformación se deja ver a nivel planetario con movimientos de todo tipo, con revoluciones importantes, y hasta nuestros días no ha parado esa transformación. El intento, voy a la pregunta de Marcelo, problemática, peliaguda y difícil de dar una respuesta clara, pero a la luz de esto que estoy muy esquemáticamente explicando,
creo que puede leerse los momentos intensísimos y cruciales para la humanidad que estamos viviendo como una acentuación de esa polarización, justamente porque estamos al final de un ciclo y a comienzos de otro ciclo, y la luz está entrando cada vez con mayor fuerza en el planeta, pero eso mismo hace que también la oscuridad se retuerza y aparezca con más fuerza que nunca. Con lo cual yo diría que estamos presenciando una vez más, como tantas veces en la historia, recordad cuando Sri Aurobindo, los que lo conocéis, en plena Segunda Guerra Mundial, después de haber criticado tanto a los ingleses y haberse convertido en el líder del Partido Nacionalista Revolucionario Radical, que quiere expulsar a los ingleses, al Imperio Británico, por esa colonización brutal que estaba produciendo en la India, de repente cuando ve el surgimiento del nazismo, mucho antes de que se mostrara el verdadero rostro del nacionalsocialismo alemán, hace público su apoyo a los aliados, aceptando y declarando que hay que combatir como sea el nazismo porque digamos que las podríamos denominar las fuerzas oscuras que están detrás del nacionalsocialismo. Pues bien, siendo breve a continuación y concretando la pregunta de Marcelo, yo diría, desde la perspectiva aurovindiana, no solo desde ella, sin ninguna duda la mayor parte de los presentes estáis al tanto de determinadas enseñanzas o ideas que afirman que estamos terminando una era, no solo la era de Piscis y pasando a la era de Acuario, de 2100 y pico años, que es más habitual, sino que algunas enseñanzas, desde mi punto de vista importantes, están hablando de que se trata del final de un ciclo de 25.920 años, es decir, un año solar, lo que se conoce también como el año platónico, que como sabéis es el tiempo que tarda todo nuestro sistema solar en dar una vuelta alrededor del centro de la galaxia. Pues bien, la conmoción que está viviendo la humanidad podría interpretarse a esa luz. El fin de una era y el comienzo de otra era, según estas enseñanzas, sería análogo al final de la era mental y a la posibilidad de un comienzo a través de un desarrollo lento de una era supramental. Y como la luz supramental, igual que sucedió en Sri Aurobindo y Madre al llegar al cuerpo físico y al inconsciente en la transformación más difícil, la oscuridad y la inercia implícita inherente al cuerpo físico y al inconsciente de la humanidad, ahora estaría sucediendo lo mismo. Aquellas, digamos, fuerzas involutivas que tienen unas intenciones y una dirección distinta de la evolución espiritual de la humanidad se están resistiendo por todos los medios. Y sin embargo, podemos enfocar hacia los aspectos problemáticos, difíciles, hacia esa iniciación planetaria, como me gusta caracterizar el momento que estamos viviendo. Y me gusta compararlo con las experiencias cercanas a la muerte. Una experiencia cercana a la muerte, que tan importante ha sido la explosión de descripciones personales de experiencias cercanas a la muerte. Si os dais cuenta, una experiencia cercana a la muerte es una especie de iniciación espiritual. Preguntad si no a los cientos de miles de personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte. Supone una transformación interior extraordinaria y sobre todo se ha perdido el miedo a la muerte. ¿No estaremos en una experiencia cercana a la muerte colectiva? Está la muerte ante nosotros, de amigos, de familiares en ocasiones, el temor a la muerte nuestra o de nuestros seres queridos. Pues bien, igual que una experiencia cercana a la muerte es una iniciación espiritual individual, mi propuesta es que estamos viviendo una experiencia cercana a la muerte colectiva que supone una iniciación espiritual colectiva de toda la humanidad. Por tanto, volvemos a ese momento crucial en el que la transformación se está produciendo de una manera muy intensa y la lucha entre intereses opuestos es encarnizada.
y podemos mirar a los puntos más difíciles, problemáticos y sangrantes, a toda la corrupción y todo el intento de control, de dominio, de manipulación que ya ha estado presente a lo largo de casi todo lo que conocemos de la humanidad, o podemos ver, bajo aquella idea tan clara de que toda crisis es una oportunidad, podemos ver que al mismo tiempo, y sin negar para nada de esa primera parte que señalábamos, la humanidad está en el umbral de una nueva era dorada y están polarizándose, digamos, los intereses del pasado y la nueva conciencia de la humanidad. Bueno, lo dejo allí. Creo que sería un intento de aproximación muy esquemático a cómo justamente ese descenso de luz supramental, al intensificar la transformación, está removiendo todo el inconsciente, todo el subconsciente de la humanidad. Cuando hay más luz en una habitación, todos sabemos que es cuando más se ve la oscuridad, y la oscuridad está saltando, no de alegría, sino atemorizada ante el posible dominio de la luz. Bueno, lista pregunta respondida. Tengo otra Gerardo. pregunta yo. Tengo una pregunta yo. ¿Cómo puede definirse el yoga de las obras divinas? El yoga de las obras divinas es el nombre que da Sri Aurobindo en la síntesis del yoga, que como sabréis muchos es otra de sus grandes obras junto a la vida divina. Es el equivalente al karma yoga. En la síntesis del yoga, lo que intenta Sri Aurobindo es explicar en qué consiste lo que él denomina el Purna Yoga, el yoga integral. Y lo primero que hace es integrar lo mejor, no los detalles, sino los principios básicos y la esencia de cada uno de los yogas tradicionales. Pasa más rápidamente por el Hatha Yoga y el Raja Yoga, no entremos en ellos ahora, y se detiene bastante más en el Karma Yoga, el Jnana Yoga y el Bhakti Yoga. Y el yoga de las obras divinas es el enfoque que Sri Aurobindo da al Karma Yoga. Lo que hace en toda la obra es repasar cómo se entiende tradicionalmente el Karma Yoga y ofrecer su visión del Karma Yoga. Cómo se ha entendido el Jnana Yoga en el Vedanta tradicional y cuál es su propuesta de Jnana Yoga. Un conocimiento que no sea solo conocimiento de Brahman y del Atman, sino que sea un conocimiento integral. Por ello, él distingue entre Jnana, que sería ese conocimiento del Atman, que es Brahman, y Vijnana, que él lo identifica con el conocimiento supramental. Volvemos al hilo conductor de su pensamiento y su obra, que es la conciencia energía supramental. Y el conocimiento supramental es un conocimiento por identidad, no es un conocimiento representativo, no es un conocimiento a través de conceptos, sino que es la percepción directa de aquello que es parte de uno mismo, porque uno mismo, cuando profundiza, en el fondo es la propia conciencia universal. Y absolutamente todo lo que sucede, sucede en esa conciencia universal que en el fondo es cada uno de nosotros. De ahí que la supermente sea un conocimiento por identidad. Lo conozco porque lo soy. Y es un conocimiento que abarca los tres tiempos, el Trikaladristi del que los rishis védicos hablaban ya, un conocimiento del pasado, del presente y del futuro posible, un conocimiento de lo que ocurre en las distintas dimensiones de ese cosmos multidimensional, septenario del que habla Sri Aurobindo. Y con el Bhakti Yoga lo mismo. Después de analizar lo fundamental del Bhakti Yoga, propone su propio yoga. Volviendo, el último libro, por así decirlo, de la síntesis del yoga, después de lo que acabamos de decir, se centra en lo que Sri Aurobindo llama el yoga de la autoperfección, y ahí es donde aporta lo más propio. Perfección propia que no es posible sino mediante el descenso de la supermente. Pero por concretar en la pregunta de Gerardo, la esencia del Karma Yoga yo diría que es la entrega, el surrender, no sé si hay traducción exacta, porque yo prefiero entrega. Muchas veces se habla de sumisión,
de sometimiento, pero sabemos que esta palabra nos suena tan mal y con razón, que yo prefiero quedarme con la entrega. Entrega que queda reflejada en las palabras de ese gran karma yogi que todos conocéis, que dijo: Padre, hágase no mi voluntad, sino la tuya. La esencia del karma yoga, más allá de que luego se exprese y se aplique en las acciones concretas, es la entrega confiada absoluta de mi voluntad en brazos de la Madre Divina o de Ishvara, que sería el equivalente de lo absoluto en la terminología de Sri Aurobindo. Por tanto, más allá de todo lo que sabemos y que ya nos enseñó la Bhagavad Gita, de el no aferrarse, el no apegarse a los frutos de la acción, el desapego como término fundamental, la verdadera renuncia que es interna y no externa, es desapegarse de los frutos de la acción, renunciar a todos los frutos de la acción, pero eso es posible por la entrega que sería el primer paso y el último, sabiendo que lo mejor que puedo hacer es tratar de abrir mi conciencia y mi corazón para que lo divino se exprese a través de mí. Y si no, mientras tanto, como pueda entender cada uno la noción de la voluntad divina, que es la cuestión difícil. Por tanto, corresponde al karma yoga desde el punto de vista aurovindiano, Gerardo. Bien, perfecto. Bueno, Vicente, ¿qué papel juega el individuo en este yoga y en esta hora única de la humanidad? ¿Qué papel juega él? Este es un punto muy importante también, porque la mayoría sabéis que el Vedanta Advaita no dualista tradicional, vía Shankaracharya, que es uno de los interlocutores fundamentales del diálogo que Sri Aurobindo entabla con su propia tradición, en última instancia el individuo forma parte de Maya, es parte de la ilusión cósmica y por tanto la liberación en la que se está pensando, moksha, mukti, es liberación del samsara, del ciclo de nacimientos y muertes, es liberación del cuerpo, es liberación de la individualidad porque es falsa, ilusoria. Sri Aurobindo frente a eso dice: no, lo siento, Shankara y el Vedanta no dualista, ilusionista, como él le llama, acosmista, está poniendo de manifiesto una realización muy importante, pero desde mi punto de vista, dice Sri Aurobindo, no es integral, es un aspecto de la verdad. Y el otro aspecto que Sri Aurobindo pone de manifiesto es que el papel del individuo es absolutamente central. Solo que el individuo no es esta personalidad, este cuerpo físico, lo vital que decía Sri Aurobindo, la mente y el ego. El ego es nuestra identidad psicológica aparente e ilusoria. El ego es un constructo de prakriti, dice Sri Aurobindo. No es parte de Purusha, por utilizar esta distinción entre Purusha y Prakriti bastante conocida. Por tanto, nuestra identidad psicológica provisional es el ego, pero nuestra verdadera identidad es una identidad anímica y espiritual. El individuo tiene dos polos, es bipolar en el mejor sentido de la palabra, no en el psicopatológico, en el sentido de que en el ser central, el polo superior es lo que Sri Aurobindo denomina el Jivatman, una especie de mónada, pero abierta, una individualidad espiritual que está siempre fuera de la manifestación. Es supracósmico, por así decirlo, pero lanza como un delegado, metafóricamente hablando, obviamente, que es lo que Sri Aurobindo llama el ser anímico o el ser psíquico. El ser psíquico es nuestra verdadera identidad anímica y el Jivatman es nuestra identidad espiritual. El Jivatman es yo en tanto que espíritu individual
El ser anímico es yo en tanto que alma que pasa por múltiples encarnaciones adquiriendo una experiencia nueva. Fijaros que entonces, y termino con esto, la cuestión de la identidad, que tan importantísima es, podríamos decir, hay una identidad psicológica centrada en el ego, pero que es falsa, ilusoria, engañosa. Hay una identidad anímica, que es la del ser anímico, la del alma individual, que es siempre la misma a lo largo de toda la serie de encarnaciones. Hay una identidad individual, espiritual, que es el Jivatman fuera de la manifestación. Esto es escándalo para el Advaita Vedanta tradicional, como sin ninguna duda muchos de vosotros que estaréis bien familiarizados con el no dualismo en cualquiera de sus versiones, o Shankara o Ramana Maharshi o Nisargadatta Maharaj o buena parte del budismo Mahayana, esta concesión de tal importancia al individuo espiritual, a la individualidad espiritual, es un escándalo. Sin embargo, Sri Aurobindo insiste, mi experiencia, Sri Aurobindo no está especulando metafísicamente. Recordad aquella expresión cuando alguien le pregunta, pero maestro, ¿cómo hace usted para pensar con esa claridad que es capaz de escribir obras como La vida divina, la síntesis del yoga? Sri Aurobindo exclama, ¿pensar? Lo que ustedes llaman pensar hace mucho tiempo que yo no lo hago. Desde que tuvo su iniciación en el yoga con Vishnu Bhaskar Lele en 1907. Desde entonces su mente es un campo de luz silenciosa. Mi mente está en silencio total, dice Sri Aurobindo, y está abierta y desciende para que se exprese y cobre forma lo que en ese momento necesita expresarse. Por tanto, no es un metafísico especulativo, es un místico, un yogi, un gnóstico, por utilizar esa expresión de gnosis que tanto le gustaba a él, que está transmitiendo un conocimiento que no procede de la información de la mente. Por tanto, absoluta centralidad del individuo en esta vida encarnada y más allá de la vida encarnada. El individuo espiritual es una verdad eterna del absoluto, llega a decir Sri Aurobindo. Por tanto, pregunta crucial de Marcelo, ¿cómo no? Efectivamente, el papel del individuo en el mundo es crucial. Es que el individuo es cada uno de nosotros somos uno de los rostros de lo divino y es el punto capaz de transformar profundamente la realidad, este mundo, para llevar a cabo la evolución que el propio absoluto ha planeado y que él mismo a través de nosotros está expresando y realizando. Por tanto, absoluta importancia del sujeto individual espiritual. Gerardo, ¿tiene algo? Sí, Porque yo tengo, bueno, que por el final ahora nos relatara brevemente una anécdota de cómo surge el libro Del rap a la meditación. Brevemente, porque Muy suena breve. interesante el título. A ver si después alguna de las personas que está acá en línea quiere hacer una pregunta breve. Soy muy breve, pues, porque el tiempo ilusorio, pero pasa muy rápidamente en Sí. ocasiones. El título que acaba de decir Gerardo, Del rap a la meditación, chocante probablemente, tiene un subtítulo que es importante, que es Conversaciones entre hijo y padre. Es una conversación prolongada entre mi hijo, de 22 años cuando empezó la conversación, de 23 ahora, que compone canciones de rap, que él mismo, bueno, no se llamaría rapero, pero lo cierto es que canta canciones de rap y está pues en su propia concepción del mundo y en su propio proceso evolutivo. Y en pleno confinamiento, cuando nos confinaron aquí en España, que era marzo del 2020, fregando juntos los platos. ¿Conocéis algunos ese famoso libro de Jack Kornfield, Después del éxtasis, la colada, ¿no? Pues en ese estilo, como fregábamos juntos los platos, sobre todo por la cena,
y surgían conversaciones importantes, le dije, Elías, ¿te atreves a que escribamos un libro juntos? No, hombre, no, ¿cómo vamos a escribir un libro juntos? El caso es que empezamos, yo con el ordenador, él con el WhatsApp desde el móvil, y fue surgiendo una conversación que a mí mismo me asombró. Fue compartiendo algunas de sus canciones de rap, yo fui comentándolas, fue compartiendo algunas de sus lecturas favoritas que estaba realizando en ese momento, desde Osho a Eckhart Tolle, pasando por Tom Haeckel o por el Dalai Lama, y a partir de ahí pues fueron surgiendo los temas más diversos. Creo que este podría ser un buen resumen de esta obra a la que tanto cariño le tengo por razones que supongo que son obvias. Bueno, excelente, excelente, excelente. Va a haber que Bueno, adquirirlo entonces y leerlo. yo tengo algo porque no se puede ir si no hablar de madre. Madre. ¿Quién hable algo de madre? Y qué papel juega madre acá en todo ese yoga. No, el papel de Mira Alfasa, la madre, es tan importante en el yoga integral. Citaré solo dos razones clarísimas. Una, la propia afirmación de Sri Aurobindo de que este yoga no hubiera sido posible sin la llegada de madre. Hay un momento precioso en el que Mira Alfasa, con su marido de entonces, francés, los dos franceses, Paul Richard, van a la India porque Paul Richard, medio político, medio filósofo, quiere comenzar una revista de síntesis Oriente-Occidente y ha oído hablar de un tal Aurobindo Ghosh que le han dicho que es interesante. Y le dice a su mujer, Mira Alfasa, vente conmigo que hay un personaje interesante por ahí de Pondicherry. Y cuando están esperando, los que conocéis el ashram de Pondicherry, sería lo que llaman el Meditation Hall. Paul Richard y Mira Alfasa estarían esperando en el Meditation Hall y algunos recordáis que hay una escalera que sube a lo que era la habitación de Sri Aurobindo. Pues cuando madre, todavía no era madre, era Mira Alfasa, ve bajar a Sri Aurobindo, se echa las manos a la cabeza y dice, Dios mío, es el maestro que se me estaba apareciendo en sueños durante años y que sin saber muy bien por qué yo le llamaba Krishna, quizá porque me sonaba que Krishna era un avatar o un maestro muy importante y este maestro me parecía tan impactante que le llamaba Krishna. Y ahora resulta que he venido a su ashram. Pues bien, años después, Mira Alfasa volvería al ashram para quedarse los últimos 40, 50 años de su vida como co-creadora del yoga integral y supramental. Segundo momento, brevemente también. Imaginaros, estamos en 1930 aproximadamente, cuando empieza a crecer el ashram y una mujer y occidental como maestra espiritual, para muchos indios no estaba nada claro. Empieza a rumorearse que a ella no la aceptan como maestra. Llega a oídos de Sri Aurobindo y Sri Aurobindo los reúne y dice, aquí hay gente muy confundida. Madre y yo somos una sola conciencia en dos cuerpos distintos para el juego de la manifestación. Pero lo que afirma madre es mi propio pensamiento y las decisiones de madre están expresando mi propia voluntad. Así es que quien no acepte a madre no me acepta a mí. Aparte de eso, madre desde muy joven fue una persona con una serie de experiencias místicas impresionantes que quedan reflejadas en sus escritos. Después estuvo recibiendo una formación, no sé si llamarlo así, ocultista, porque ya estaba formada con Max Theon, un ocultista importante de esa época. Es decir, que tenemos el rostro místico de madre, el rostro ocultista y luego, si se quiere, el rostro yógico. Y de hecho, en 1926, cuando Sri Aurobindo tiene una experiencia trascendental que él va a denominar el descenso de Krishna, curiosamente, pero no podemos profundizar,
y con eso se refería al descenso de la conciencia-energía sobremental, que no es lo mismo que supramental, Sri Aurobindo se retira a su habitación, ya no va a salir al público, ni siquiera a sus discípulos, nada más que las 3 o 4 veces que ofrece darshan al año, el momento, como sabéis, privilegiado en que el discípulo puede ver al maestro de cerca y el maestro ver al discípulo, y obviamente establecerse una comunicación de conciencia y energía muy especial. Y durante los últimos años, Sri Aurobindo no se relaciona con los discípulos, con excepciones en las que no es cuestión de entrar ahora, y la que trata con los discípulos es madre reconocida de igual a igual, y no como muchas veces se decía, Mirra Alfasa es una discípula de Sri Aurobindo. Sri Aurobindo salió y dijo, no, Mirra Alfasa no es una discípula mía. Mirra Alfasa está a la misma altura espiritual que yo y los dos somos, esto no lo dijeron ellos, pero ya puestos, y como algunos de los presentes apuestan fuerte por la ortodoxia aurovindiana, digamos que la visión más oficial sería que Sri Aurobindo y madre son el avatar supramental bipolar. Bipolar, una vez más, en el sentido de que son el polo masculino y el polo femenino, pero que habrían venido a traer esa nueva conciencia-energía que es específicamente supramental. Por tanto, el papel de madre es absolutamente importantísimo. Yo recuerdo los 2 años que estuve en Pondicherry, lo primero que me llamó la atención, porque entonces no lo sabía, era que a quien llevaban en su corazón muy especialmente los ashramitas, los discípulos que allí encontraba, eran a madre. Claro, Sri Aurobindo los había dejado en 1950. Madre sigue trabajando con ellos hasta 1973, hasta los 94, 95 años. Por tanto, para ellos, madre era el verdadero maestro cercano. Así es que mayor importancia no se le puede conceder. Bueno, Gerardo, muchas gracias, hermano. Y don Vicente Merlo, los juegos están abiertos y vamos a las batallas. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Marcelo. Muy bien. Fuerte abrazo, Marcelo. Don Vicente Merlo, los juegos están abiertos y vamos a las batallas. Un fuerte abrazo. ¿Alguno de las personas que están allí conectadas quiere hacer una pregunta rapidita? Hay espacio para un par de preguntas, nada más. El diálogo siempre es más importante que el monólogo, porque el monólogo he dicho cosas que a mí me parecían importantes, pero en el diálogo se puede entrar en juego con lo que a vosotros os parece importante. Así es que ánimo, que solo tenemos 2 preguntas. O 2 comentarios, no hace falta quizás que sean preguntas. Pero el diálogo se puede entrar en juego con lo que a vosotros os parece importante. Hola. Vicente, mi nombre es Grisel Pérez, soy profesora de yoga integral de acá de Uruguay y me interesó un poco esa analogía que haces de una muerte colectiva, como también está esa pérdida del miedo a la muerte. Y de pronto con todo esto que estamos viviendo, más allá de, bueno, cucos y cosas que han ido apareciendo, también creo que está instalado esa pérdida del miedo a la muerte, que me pareció muy interesante esto que traes como analogía para ese miedo a la muerte colectivo, para esa iniciación a su vez colectiva de la humanidad. Esa supramente, por decirlo, o ese punto al que todos apuntamos a llegar.
Me pareció interesante, entre todo el resto, obviamente, esta parte de analogías, porque bueno, la muerte creo que hoy es algo que nos está rondando permanentemente con estos temas desde hace un año. Es un miedo que se ha instaurado, si no lo teníamos, hoy está como más presente o es algo que se habla más, y creo que también es algo que se está abordando mucho más. Desde el yoga, en lo personal lo estoy trabajando muchísimo, y me pareció súper interesante estas frases que trajiste al principio entre la muerte y esa iniciación colectiva espiritual hacia la que supuestamente estaríamos yendo todos. Así que, bueno, gracias por todo y además por ese punto en especial. Gracias a ti por tu intervención y por recordarnos, quizá terminando, que la gente quizá de lo que más está muriendo es de miedo. Estamos muertos de miedo, muriéndonos de miedo. Y eso supone que estamos totalmente identificados con los movimientos emocionales. Por eso parte fundamental del yoga sería descubrir ese ser en nosotros que no muere. El cuerpo tiene una importancia extraordinaria. No se trata de un menosprecio del cuerpo, al contrario, el cuerpo en el yoga integral, como sabes bien, como sabéis, está llamado a ser el templo donde el espíritu pueda expresarse cada vez de manera más radiante, pero al mismo tiempo siendo conscientes de que nuestra esencia personal no es el cuerpo, por tanto que hemos desencarnado muchas veces, que hemos encarnado muchas veces, que seguiremos haciéndolo y que el miedo radical de nuestras vidas es el miedo a morir. Y como lo saben, están queriendo hacernos morir de miedo y lo están consiguiendo. Así es que el trabajo yógico, yo diría, consistir, entre otras muchas cosas, en aprender a diferenciarse de todo lo que son los movimientos emocionales, todas las emociones y sentimientos negativos como el miedo. Y al mismo tiempo vivirlo. El valiente sabemos que no es quien no tiene miedo, sino quien supera el miedo. Una superación iniciática de decir lo más importante no es el estar viviendo físicamente. Pero claro, esto toca una fe muy profunda o una certeza, depende de cada uno, muy profunda. La certeza de que esta es una vida más, entre otras muchas, y que la actitud justa no es la de aferrarnos al cuerpo como si fuera nuestra última identidad. Bien, gracias. Un poquito yendo por ahí, creo que nos están apuntando más a una muerte física, están apuntando más a ese miedo físico, ese miedo a la muerte física, y no tanto a trabajar desde el yoga de pronto esa muerte espiritual, esa muerte emocional, ese trascender, que no es el fin, sino que de pronto sería, bueno, el principio. Así que bueno, gracias por todo este aporte. Gracias a ti. Hola, Vicente, Rafael te habla desde Uruguay también, Rafael Salguero, mi nombre. Hola, Rafael. Salguero, quería consultarte cuál es el papel de Savitri en este yoga integral. Me parece que viene bien allí justo con lo que se está charlando. Si pudieras charlar un poquito sobre eso. Gracias. Savitri, como sabréis muchos, es el magno poema y probablemente la obra más importante, poéticamente sin duda. Siempre se habla de que la obra magna es la vida divina. Yo diría que desde el punto de vista cognitivo, filosófico, gnóstico, es la vida divina, sin duda. Pero desde el punto de vista poético y simbólico, es ese magno poema de 700, 800 páginas que es Savitri, donde el Sri Aurobindo poeta, alma de poeta, decía Sri Aurobindo, que es lo que él reconocía en sí como su alma fundamental, ¿no? Y en Savitri no solo es un poema más o menos hermoso estéticamente y logrado filológicamente, sino que es el volcado de muchas experiencias de Sri Aurobindo y de madre, narradas, descritas, poetizadas con una belleza impresionante.
Y supongo que sin duda lo que Rafael se refería también es que es un canto a la victoria del espíritu sobre la muerte. Cuando Savitri encuentra a Satyavan y se va a convertir en su marido, el vidente de turno, que siempre existe en algunas epopeyas o en algunas obras dramáticas o trágicas, le dice al padre de Savitri que ha visto el destino de Savitri y va a morir en un año. Esto es impresionante, y si os situáis en la India teniendo algunas nociones de lo que supone una mujer que va a quedar viuda, todavía se comprende con mayor razón. Una viuda en la India era hasta hace poco un cero a la izquierda, o peor, era una vida de sufrimiento y de marginación. Pues bien, el resto de Savitri es la lucha por vencer a la muerte. Savitri va a rescatar a Satyavan de la muerte. El espíritu va a vencer a la muerte. Por eso la inmortalidad en sus múltiples niveles desempeña un papel importante en Sri Aurobindo, hasta el punto de que, sin perder en ningún momento de vista que la inmortalidad esencial es la inmortalidad del alma y del espíritu individual, no se descartaba, yo preferiría decir, de una longevidad más que de inmortalidad que parece que sea absolutamente para siempre, pero que la transformación supramental del cuerpo podría llegar a que no fueran las viejas leyes de la naturaleza las que nos dicen usted va a morir, si no a los 85, a los 95 y si me aprieta un poco a los 103, pero más no. Que el espíritu tuviera la capacidad de vencer a la muerte en el sentido de ser él quien decide cuánto tiempo conserva su cuerpo en buenas condiciones y cuándo lo desecha para seguir el proceso natural. Por tanto, Savitri efectivamente hilo conductor de la importancia de vencer el espíritu a la muerte en todas sus dimensiones y sus aspectos. Gracias por la pregunta, Rafael. Bueno, muy bien, buenísimo. Vamos a ir dejando por acá, que ya es un montón de tiempo que utilizamos el conocimiento de Vicente. En lo personal, altamente agradecidos a todos los que se conectaron, en particular a Vicente también. Y bueno, las actividades de la jornada de la Sri Aurobindo Society tienen que seguir. Así que bueno, muchísimas gracias. De vuelta, muy agradecido por el tiempo y el conocimiento, Vicente. Muy enriquecidos nos sentimos. Así que será hasta la próxima vuelta que nos comuniquemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo, Marcelo, aunque supongo que ya no estarás por ahí. Y gracias a todos los presentes. Ha sido un placer, a pesar de esta falta de proximidad, el compartir con vosotros unos instantes. Muchas gracias a todos. Marcelo, supongo que no estarás por ahí. Y gracias a todos los presentes. Ha sido un placer, esta falta de proximidad. Hasta luego, pues.